Buenas tardes, jóvenes. Entonces, vamos a ver la segunda parte de razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿ya? Recuerden que son 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿ya? También vamos a ver en esta parte lo que son triángulos pitagóricos. Entonces, empecemos con lo que iniciamos la clase anterior. Definición de seno: cateto opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre adyacente. Las razones cotangente, secante y cosecante son inversas de las 3 primeras. Mira, mientras que la tangente es opuesto entre adyacente, la cotangente, ¿qué es? Adyacente entre opuesto. A ellos se le llama inversas. Coseno es adyacente entre hipotenusa. La secante, ¿quién es? Hipotenusa entre adyacente. Ah, profesor, son inversas, claro. Y obviamente el seno con la cosecante también son inversas. ¿Ya? En muchos textos a la tangente le colocan así, tan o simplemente TG. Cotangente, cot o CTG. ¿Ya? Cualquiera de los dos es válido. Es la misma definición. Tangente opuesto entre adyacente y cotangente adyacente entre opuesto. Además, teorema de Pitágoras, teniendo los catetos A, B. ¿Por qué se denominan catetos? Porque forman el ángulo recto. Y la hipotenusa siempre está al frente del ángulo recto. ¿Ya? Pitágoras, ¿qué me dice? Hipotenusa al cuadrado es igual ¿a quién? A la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Estamos de acuerdo? Ejercicio 1. En un triángulo rectángulo ABC, teta es uno de sus ángulos agudos. Si coseno del ángulo teta es igual a 1/3, determine la expresión E igual raíz de 2. Raíz de 2 si hay paréntesis, eso me indica que hay multiplicación. ¿Ya? ¿Multiplicación de quién? ¿Quién está dentro? Cosecante de teta más 2 por cotangente de teta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay un número junto a una razón trigonométrica, indica producto. Y ahí tenemos nuestras alternativas. Voy a partir de mi dato. Coseno de teta es 1/3. Por definición, mira dónde está coseno. Aquí, ¿ve? Aquí está coseno. Entonces, 1 vendría a ser cateto adyacente y la hipotenusa es como 3. Recuerda que te estoy diciendo cateto adyacente como 1 y como 3. Pero como yo voy a calcular la expresión E, no hay problema. Digo que cateto adyacente es 1 y la hipotenusa vale 3. Pero recuerda que para calcular la cosecante del ángulo teta, ¿dónde está cosecante? Aquí. Necesito mi cateto opuesto y no lo tengo. Entonces, para calcular el cateto opuesto, tengo que aplicar mi teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, aplicando Pitágoras y calculando el cateto opuesto. Entonces, calculamos el cateto opuesto, teorema de Pitágoras. Al cateto opuesto le voy a denominar con la letra o la variable X. 1 al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Recuerda que aquí es 9, aquí es 1. Profesor, ¿pasa a restar? Sí, x al cuadrado es igual a 8. Pero, ¿qué número al cuadrado me da 8 exacto? No hay. Entonces, ¿qué hacemos? La operación inversa a la potenciación. Raíz, entonces, x es raíz de 8. Pero recuerda, yo puedo reducir aún más esta raíz de 8, descomponiendo 8 en 2 factores, 4 por 2. ¿Y por qué justamente pienso en 4? Porque 4 sí tiene raíz exacta. Mira, ¿ves? La raíz afecta a los dos. En una multiplicación o división afecta a los dos. Raíz de 4, 2. Profe, 2 raíz de 2. Él vendría a ser mi cateto opuesto. Ya, profesor, ya tengo todo. Adyacente, hipotenusa y cateto opuesto. Entonces voy a calcular mi cosecante.
Definición de cosecante. Hipotenusa entre cateto opuesto. Pero mi hipotenusa es 3. Lo divido entre 2 raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cotangente. Cotangente, aquí estamos. Adyacente entre opuesto. 1 entre 2 raíz de 2. Ya pues, simplemente lo que voy a hacer ahora es reemplazar en dónde? En la expresión E igual raíz de 2 cosecante de teta. 3 entre 2 raíz de 2 más 2 por cotangente de teta. Mira, todo lo que está entre paréntesis son dos fracciones homogéneas. Yo hablo de fracciones homogéneas cuando se suma o se restan. Mira que dice ahí, más. Y los denominadores son iguales. 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. ¿Cuál era el método? Se coloca el mismo denominador, 2 raíz de 2, pero se suman numeradores. 3 más 2. 2 por 1, 2. 5, profesor. Así es. Me queda así. 5 entre 2 raíz de 2. Ya, como todo se está multiplicando, entonces no hay problema. Simplifico. Raíz de 2, simplifico con raíz de 2. Donde, por lo tanto, me queda 5 medios. Profesor, no hay alternativa. No, tienes que llevarlo pues al número decimal. Y 5 medios es 2,5, que vendría a ser la solución al ejercicio 1, que sería la alternativa C. Ejercicio número 2. El perímetro de un triángulo rectángulo es 150 metros. Si se sabe que la cotangente de uno de sus ángulos agudos es 2,4, calcular la longitud de la hipotenusa. ¿Ya? Están mis alternativas. Resolución. Mira lo que vamos a hacer. Ya tengo un triángulo rectángulo y ahí mi ángulo agudo le voy a decir que es alfa. Mira, ángulo agudo es alfa. Dato del problema, cotangente de alfa es 2,4. Si él lo llevo de número decimal, lo llevo a fracción, sería así, 24 décimos. ¿Por qué 10? Porque tiene una cifra en la parte decimal. Una cifra, coloco 10. Mitad, mitad, 12 quintos. Tengo 12 quintos. Profesor, pero el perímetro es 150 metros. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de perímetro, ya no puedo decir que, profe, pero cotangente de alfa, el adyacente es 12 y el opuesto es 5. Ya no. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con longitudes. Por el capítulo de aritmética lo que voy a hacer es proporción. ¿Cómo va a ser? Le voy a colocar 12K y 5K, donde por definición, cotangente de alfa, ¿cuánto es? Definición. 12K es mi adyacente y mi cateto opuesto, ¿cuánto es? 5K. Ya, estas longitudes tengo que colocar en mi triángulo rectángulo. Entonces, estos valores reemplazo en mi triángulo rectángulo. Recuerda, el cateto adyacente y el cateto opuesto van a depender de la posición del ángulo agudo alfa. El que está al frente es mi cateto opuesto. El que está junto al ángulo alfa, él es mi cateto adyacente. Entonces vamos a colocar así. 12K cateto adyacente y 5K mi cateto opuesto. Ahora, ¿tendría que aplicar teorema de Pitágoras? Sí. Aquellos que han hecho Pitágoras está muy bien. Igual sale, pero de todas maneras vamos a ver un tema nuevo que tiene que ver con los triángulos pitagóricos. Son aquellos triángulos rectángulos que, obvio, cumplen con el teorema de Pitágoras. Y las longitudes de sus lados, la medida, son números enteros. Mira los triángulos. Catetos 3, 4, hipotenusa 5. Catetos 5, 12, hipotenusa 13.
cateto 7,24, hipotenusa 25. Nosotros estamos trabajando en qué triángulo. Aquí, mira, ve. Cuando los catetos son 5, 12K, 5K, 12K, la hipotenusa, ¿cuánto mide? 13K. Ah, profesor, entonces si los catetos son 5, 12, la hipotenusa mide 13K. Ahí estamos, 13K. Entonces ya tengo ya pues, como mi perímetro es 150 y el perímetro es la suma de las longitudes de los tres lados, o sea, de los catetos con la hipotenusa. Voy a sumar. Yo sumo todas las tres longitudes y eso es 30K. Pero por dato, él es perímetro. Y el perímetro por dato, ¿quién es? 150. 30K igual a 150, K vale 5. ¿Estamos de acuerdo? K vale 5. Y si K vale 5, entonces ya tengo la hipotenusa. La hipotenusa es 13K, 13 por 5. O sea, la hipotenusa vale 65 metros, que sería la alternativa B. ¿Estamos de acuerdo? Ejercicio 3. El semiperímetro de un triángulo rectángulo es 60 metros. Si se sabe que la tangente de uno de sus ángulos agudos es 2,4, calcular la longitud de la hipotenusa. Recuerda, si a mí me dicen el semiperímetro es la mitad del perímetro. Es decir, si es 60 metros, el semiperímetro, el perímetro del triángulo va a ser el doble, 120 metros. Entonces, dibujamos mi triángulo rectángulo. Tengo mi ángulo alfa, donde él va a ser el ángulo agudo. Dato del problema, tangente del ángulo agudo alfa me dice que es 2,4. Entonces, viene a ser el dato. Tangente de alfa 2,4, 24 décimos. Simplifico 12 quintos, ¿ya? Recuerda, si el semiperímetro es 60, el perímetro es el doble, 120 metros. Y como estamos hablando de longitudes, proporción. Tangente de alfa es 12K, 5K. Pero profesor, definición de la tangente. Cateto opuesto, cateto adyacente. OA, así es. Opuesto, adyacente. Entonces, en mi triángulo rectángulo, primero, mi cateto opuesto, aquí, él va a ser 12K. Mi cateto adyacente, él va a ser 5K. Y la hipotenusa, ya sabemos, por triángulo pitagórico, si los catetos son 5, 12, la hipotenusa es 13, o sea, 13K. Entonces aquí vamos a colocar la hipotenusa 13K. ¿Ya? Ya salió. Perímetro, suma de longitudes, 30K. Pero el perímetro es 120. ¿K cuánto vale? 4. Simplifico décima, décima y sale 4. K vale 4. Ah, la hipotenusa de nuevo. 13K o 13 por 4. Eso es 52 metros, que vendría a ser la alternativa D. Ejercicio 4. En un triángulo rectángulo, la suma de los catetos es 119 metros y la secante de uno de sus ángulos agudos es 2,6. Calcular la longitud de la hipotenusa. Tengo mis 4 alternativas. Triángulo rectángulo, secante de uno de los ángulos agudos es 2,6. Mi ángulo agudo es alfa, dato del problema. Secante de alfa es 2,6. Recuerda, 2,6 es 26 décimos. Simplifico. 13 quintos. Pero como tengo de dato longitudes, la suma de los catetos es 119 metros, entonces trabajo con la proporción. Secante de alfa, 13K, 5K. Definición. ¿Dónde está secante? Aquí. Hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa es 13K y el adyacente es 5K.
Entonces voy a colocar en mi triángulo rectángulo, pues, la hipotenusa 13K. El adyacente, el adyacente es junto al ángulo alfa, 5K. Profesor, si la hipotenusa es 13K y un cateto es 5K, el otro cateto tiene que ser 12K. Claro, triángulo pitagórico, 12K. Dato del problema, suma de catetos, 5K más 12K es 119. Sumo 17K igual a 119. El 17 que está multiplicando va a pasar a dividir aquí. Lo divide a 119. Le vamos a colocar así, símbolo de entre. Lo divide. Cuando lo divide, K vale 7. Y si K vale 7 ya salió la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 13K, 13 por 7, 91 metros, que vendría a ser la alternativa C. Y la solución a ese ejercicio.